Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. Buenos días, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar, aquí en su programa Café y Palabras, donde la política se importa. Con la ilusión de que hoy podamos brindarle un programa que sea del agrado de todos ustedes y que les aclare un poquito el acontecer político nacional y, por qué no, también el internacional. El día de hoy vamos a hablar con don Óscar Aguilar Bulgarelli, reconocido historiador, exdiputado, exdirector del SINAR, quien nos acompaña el día de hoy para poder tener una conversación para su información, para su conocimiento. Les recuerdo que este programa usted lo ve a través de la televisión, en Ticavisión Televisión, también lo puede escuchar en Ticavisión Radio y por supuesto en la alternativa que hace algunos meses les hemos planteado de nuestro canal de Café y Palabras en YouTube. Por eso se puede suscribir para recibir las notificaciones de los programas futuros y también para que pueda ingresar a nuestra hemeroteca donde vamos archivando todos los programas de Café y Palabras, por si tiene el gusto de oírlo en la hora que a usted más le convenga, o si tiene la intención también de compartirlo, pues también pueda acceder a él cuando tenga gusto. Antes de hablar con don Óscar Aguilar Bulgarelli, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El día de antier, creo que fue, si mal no me equivoco, el martes, me llamó la atención la posición de las magistradas. Y digo magistradas porque lo que he leído en general fueron de 4 magistradas de la Corte Suprema de Justicia que tienen grandes temores del uso del YouTube, cambiando la plataforma que han tenido para poder compartir y transparentar las sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Muchas de las justificaciones que dieron las magistradas suenan a la prehistoria, la verdad. Muchos de los que tenemos cierta edad tenemos que actualizarnos y saber que la transparencia hoy en día en el mundo camina por el Internet, por la comunicación virtual, por el acceso que puedan tener todos los ciudadanos a través del Internet y de las pantallas y del sonido por medio de las plataformas diferentes que hay para el uso del Internet. YouTube es una y una de las más utilizadas. Vea que usted tiene el gusto de disfrutar nuestro programa en YouTube también, así como lo hace con Noches sin Tregua de la misma forma los domingos. Hoy se complementan todos los medios de comunicación. Sin embargo, me llama la atención que dentro del marco de ese cambio de YouTube que se quiere hacer, de usar esta plataforma, las magistradas han mostrado un temor absoluto a seguir transmitiendo las sesiones que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y mi temor está en que ellas hablan mucho de los riesgos que corren por transmitir las sesiones. De la misma forma, se transmiten las sesiones de la Asamblea Legislativa y el riesgo que más están prontos a padecer los diputados es el cuestionamiento de la discusión, de la calidad de la discusión y de la calidad de los temas. Creo que si no son temas eh, secreto de Estado que puedan perjudicar el buen funcionamiento de un juicio y demás en la Corte Suprema de Justicia, pues debería estar la Corte anuente a que se oigan las discusiones que tienen los 22 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. No es de recibo los temores que están planteando las señoras magistradas de utilizar las plataformas de Internet, las plataformas sociales que existen hoy en día, para tener acceso a lo que se discute ahí. Y sobre todo, porque tienen que tener claro las señoras magistradas. Digo señoras, de nuevo insisto, porque es las que he notado con grandes temores del acceso a la red de YouTube para las transmisiones de sus sesiones. Pero tienen que tener claro las magistradas que quienes defendemos al Poder Judicial, también le exigimos al Poder Judicial justicia pronta y cumplida. También le exigimos transparencia
porque sabemos que hay muchos que aprovechan desde el ejercicio del poder o desde sus posiciones de poder para debilitar la justicia costarricense, para denigrar al Poder Judicial. Y la transparencia, sin la menor duda, vendría a fortalecer en mucho al Poder Judicial y también sería una forma de luchar contra esos que tratan de golpear la institucionalidad y de denigrar a un Poder Judicial que con todos sus defectos sigue siendo reconocido en nuestro continente como uno de los mejores. Entonces, no hay que tener miedo a la Internet, no hay que tener miedo al YouTube, señoras magistradas. Lo que hay que tenerle miedo hoy por hoy es a la desidia, al golpe a la institucionalidad y sobre todo a la inseguridad que vivimos los costarricenses. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y como les prometimos vamos a conversar con don Óscar Aguilar Bulgarelli, reconocido historiador, un hombre de verbo duro y directo, que no tiene temor a decir lo que piensa dentro del marco de también esa virtud que tiene nuestra democracia de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y en este caso particular la libertad de prensa que tenemos en los medios de comunicación. Don Óscar, como siempre, un gustazo tenerlo aquí en Café y Palabras. Y para mí un gusto estar con usted y su noble y abundante audiencia, así es que me alegra el poder compartir con usted este ratito y con todos ustedes, y a la orden en lo que pueda servirles, con mucho gusto. Lo que es abundante, sin duda, es su biblioteca. ¿Perdón? Lo que es abundante, sin duda, es su biblioteca. Pues, un poquito, ahí se hay un poquito atrás, pero sí, después de 50 Son años. Muchos años. De andar leyendo, pues se van acumulando, ya en algunos miles. En esa acumulación, en ese estudio de más de 50 años que usted le ha dedicado a la historia y sobre todo a la historia de nuestro país, porque quiero tocar otro tema con usted, pero quiero ingresar primero, antes de ingresar a los temas electorales, que usted con su conocimiento nos permita una cátedra de cómo ha evolucionado la institucionalidad de nuestro país, partiendo de que en los inicios de nuestra democracia, hace más de 200 años, pues no teníamos la división de poderes que hoy tenemos, que es reconocida en Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, bueno, la aparición misma del Tribunal Supremo de Elecciones, posteriormente allá con la Constitución de 1949, pero me gustaría rescatar esa institucionalidad que muchos no comprenden, que muchos menosprecian o que algunos aplauden cuando es golpeada esa separación de poderes. Entonces tal vez si usted nos
nos comenta un poco esa evolución que tuvimos y tal vez si estamos en un proceso de involución en cuanto al respeto a la institucionalidad. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de poderme referir a un tema realmente fundamental e importantísimo. Precisamente hace ya varios años publiqué este librito que se llama Evolución Político-Constitucional de Costa Rica, en donde desde la independencia hasta el año 49 yo analizo el desarrollo de nuestras constituciones políticas someramente, no es un estudio a profundidad, sino someramente, pero precisamente tratando de resaltar lo que usted señala, la importancia de nuestra institucionalidad. Y es que esta institucionalidad nace con Costa Rica, nace con la Costa Rica independiente. El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, que es nuestra primera constitución política, nace haciendo ya una diferenciación importante, claro, muy somera, muy elemental, si usted quiere, pero cuando en esa junta se establece que la provincia será gobernada provisionalmente por una junta superior gubernativa, el constituyente de aquel momento, aquella junta de delegados de los pueblos que se llamó, dijo, un momentito, pero cuidado, que este no puede tener poder absoluto y usted va a estar limitado. Y le fijaron limitaciones a esa Junta Superior Gubernativa y fue muy interesante porque la principal limitación que le pusieron fue lo que se llamó el juicio de acusación popular. Y era que cualquier ciudadano podía elevar una acusación contra un miembro o la junta completa que era visto por un cuerpo ajeno a la Junta Superior para saber si era o no era viable la acusación que se le hacía. Pero desde un principio dijeron, ustedes no tienen poderes absolutos, de ninguna manera, y establecieron una forma elemental de estar regulando. Luego viene un periodo importante, pegando pequeños saltos, como el de la federación. Bueno, cuando nos unimos a la federación y establecimos la constitución del Estado Libre de Costa Rica, ahí se estableció la diferencia de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo también. Pero digamos, este fue un periodo transitorio. Después tenemos un periodo importante de concentración de poder con Braulio Carrillo. Realmente la ley de bases y garantías que dio Carrillo fue una centralización absoluta, el poder legislativo quedó reducido a 10 miembros, las municipalidades desaparecieron y Carrillo concentró todo el poder. Es la única gran autocracia como tal que podemos decir encontramos en la historia de Costa Rica, que en aquel momento hay que reconocer que Carrillo con aquella situación fundó el Estado costarricense de alguna manera, porque le dio las bases económicas a lo que sería la Costa Rica posterior. Pero me interesa señalar lo que sucede a partir de 1842 con la Constitución del 42, del 46, del 47 y 48, que es prácticamente la misma, la del año 62. En todas ellas hay, como dice Mario Alberto Jiménez en su Historia Constitucional de Costa Rica, una especie de terrenos en formación, pequeños terremotos que van conformando un concepto institucional. Y ese concepto institucional muy importante es que en todas, absolutamente en todas, en unas más, en unas menos, se establece una clara división de poderes. Queda muy claro y establecido que la organización institucional de Costa Rica es a través de respetar poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial.
Ese poder legislativo tuvo algunas variantes y el poder ejecutivo también. Por ejemplo, en la Constitución del 69 que se reduce a 3 años el periodo constitucional, por ejemplo. O hay constituciones en que hay bicameralismo y también cámaras únicas. Pero es interesante porque cuando hay Senado y funcionan separadamente, obviamente, Senado y Asamblea Legislativa, es cuando los dos se reúnen que se llama Congreso. Por eso, incluso hoy día, cuando decimos a la Asamblea Legislativa Congreso, es un nombre equivocado. Porque Congreso era cuando se reunían senadores y... Lo que pasa en los Estados Unidos de América, que hay Cámara de Representantes y hay Cámara de Senadores, y cuando se habla de Congreso se está hablando de los 565 miembros de las dos cámaras. Y inclusive hay en la Constitución del 71, que es la base de nuestra actual Constitución política, la Constitución del 71 es una Constitución que se da en un periodo ideológico a nivel de toda Latinoamérica, en donde hay una tendencia a la concentración de poder. Y esa tendencia a la concentración de poder en América dio origen a enormes dictaduras, porque se degeneró esa tendencia ideológica que se dio en aquel momento, fundamentado mucho en el positivismo, y generó dictaduras. Incluso nosotros tuvimos la nuestra con una dictadura que yo considero que fue una dicta suave de guardia, porque la actual constitución que tenemos la heredamos de su gobierno, precisamente de aquel periodo de los años 80. Ahora, ¿qué importancia tiene esa constitución? Fue una constitución presidencialista. Es decir, concentró la mayor parte del poder en el Ejecutivo, pero no desconoció la existencia de los otros poderes y la independencia en mucho de su funcionamiento. La Constitución del 17 tiene la característica que vuelve a crear el sistema de Senado y Cámara de Representantes. Pero bueno, fue una constitución que duró muy poco tiempo y se restablece de la Constitución del 71. Cuando viene la Constitución del 49, y aquí sí me quiero detener un poquito más, viene el planteamiento de si aprobaban o acogían el proyecto de constitución política que había elaborado una comisión nombrada por la Junta de Gobierno, presidida por Figueres, o si acogían como texto base de discusión la Constitución del 71. El proyecto de constitución fue rechazado. La razón fundamental lo consideraron demasiado izquierdista, casi comunista, donde había personas que de comunistas tenían lo que yo puedo tener de venusiano. Pero yo, si mal no recuerdo, la dirigía esa comisión Rodrigo Facio, que no tenía nada que ver. Y don Abelardo Bonilla, por ejemplo. Abelardo Bonilla también, cierto. Bueno, pero entonces acogen la Constitución del 71. Y en lo que nos interesa, hacen cambios muy importantes. ¿Por qué? Porque empiezan por señalar que la división de poderes, y eso lo dice la Constituyente, la división de poderes es fundamental para el desarrollo del Estado democrático costarricense. Y por la experiencia pasada, si ven que una concentración del poder ejecutivo es muy peligrosa. Y entonces, sin quitarle ese hábito de presidencialismo que traían del 71, le hacen rebanadas de poder al poder ejecutivo y lo minimizan. Y al mismo poder legislativo. Y al poder legislativo le dicen, ¿usted se va a dedicar a qué?
a legislar, por eso se llama Ujú. poder legislativo y no Congreso, porque su función primordial es legislar. Y a ese poder ejecutivo le dicen, usted no va a tener todo el poder. No, señor. Vamos a crearle un régimen autonómico para sacarle a usted, señor Poder Ejecutivo, el poder que pueda tener sobre una serie de actividades que corresponden al Estado y que son más técnicas que políticas. Ujú. Y lo que va a prevalecer ahí es el criterio técnico-científico en el manejo de las instituciones y por eso usted fuera, queda en manos de estos entes autónomos. Y se hicieron autónomos los bancos, se hicieron autónomos las universidades, el Instituto de Seguros, La caja, la caja, las municipalidades también tenían su las régimen descentralizado. municipalidades, incluso con un régimen propio. Es más, son las únicas que todavía tienen la posibilidad de hacer las famosas audiencias populares. Inclusive hay una institución que goza de esa autonomía constitucional y que ya venía antes de esa constitución, que es el PANI, que ha sido muy manoseado, pero tiene una autonomía también establecida constitucional. Correcto, correcto, correcto. Entonces, bueno, y establecen. Y otras instituciones que se creen en el futuro por medio de una votación especial de 38 votos. Correcto. ¿Por qué me interesa señalar esto? Porque cuando el Poder Ejecutivo dice que una institución como la Contraloría General de la República, o el ICE, o la Caja del Seguro Social, para poner 3 ejemplos emblemáticos, no pueden tener tal autonomía, no pueden disponer, tratan de influenciar, tratan de sacar miembros de junta directiva para imponer miembros de junta directiva que sean de su apetencia. Eso pasó en el ICE en su totalidad y en la caja, que y hubo la caja. una Y a reversión la de la Contraloría no decisión. lo han votado porque no pueden. Correcto. Pero Siendo la entonces, Contraloría parte de la Asamblea Legislativa. es correcto, es un órgano asesor de la Asamblea Legislativa. Entonces, están muy claras las funciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el constituyente del 49 en forma muy importante? Le dijo claramente, como en muy pocas constituciones, cuáles son las funciones que tiene, qué es lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar. Está Ahora, clarísimo. Don Oscar, en esto mismo que usted viene desarrollándonos tan acertadamente, siempre ha habido, y usted fue diputado y también tuvo que ver esa relación que siempre hay entre los poderes, porque tienen independencia, pero eso no quiere decir que no se pueden ni volver a ver, eso no quiere decir que no puedan, eso no quiere decir que no puedan conversar, eso no quiere decir que puedan almorzar 2 presidentes o los 3 presidentes de los 3 poderes y analizar lo que pasa en el país. Eso es diferente, ¿verdad? Porque algunos tienden a pensar que esa independencia de poderes es darse la espalda y no hablarse, todo lo contrario. En la misma constitución hacen ligámenes de cuál es la relación de cada uno y encontramos los puentes conductores, las grandes intersecciones que se dan entre los 3 poderes. Pero, ¿por qué cree usted que a pesar de que no es el único gobierno, el actual, en donde se acentúa constantemente en buscar los culpables de la ejecución del Ejecutivo, en otras instancias, ya sea la Contraloría, ya sea el Legislativo en su totalidad, ya sea la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué cree usted que dentro del marco de ese conocimiento histórico ha habido varios presidentes y hasta la presidenta que tuvimos en algún momento que reniegan de esa institucionalidad, tal vez no con la fuerza que lo estamos viendo hoy en día en el presidente Rodrigo Chávez, pero hay como una constante de no aceptar en muchas ocasiones las disposiciones que toma ese poder que es independiente y que no tiene la injerencia del Poder Ejecutivo para poder tomar sus decisiones, sea este la Corte o sea este el Poder Legislativo? Vea, me gusta mucho su pregunta,
porque por disposiciones del destino y de Tatica Dios, me tocó estar en escenarios donde vi actuar a diferentes presidentes. Especialmente vi actuar a don Daniel Oduber, a don Rodrigo Carazo, obviamente. Don Luis Alberto Monge, yo fui diputado de oposición. A don Oscar Arias, en fin. He visto a muchos actuar. Y de alguna manera, por mi trabajo, por mis comentarios, por lo que sea, cercanos a su actuación. Una cosa importante que dice usted, el ser miembro de otros poderes no quiere decir que no haya una comunicación entre los miembros de los poderes. Que fue fracción del Partido de Unidad Social Cristiana en el gobierno de don Luis Alberto Monge, y sí, yo fui 5, 6, 7 veces, no me acuerdo cuántas veces, a almorzar con el presidente de la República para tratar temas de agenda legislativa. Yo le decía a los periodistas, tal día me reúno con don Luis. Y cuando yo llegaba, les contaba lo que he hablado con don Luis. Y le decía, y ustedes pueden preguntarle a don Luis porque yo no estoy diciendo mentira. Y don Luis no va a decir contrario a lo que yo digo. Y nunca tuvimos la menor dificultad. ¿Por qué? Porque sí fundamentamos esa relación en un punto muy importante. La verdad. Nunca mentimos. Ni él ni yo. Entonces había confianza hacia lo que se decía. Es más, figúrense que yo fui el primer diputado en la historia de este país que llevó al presidente de la República acusado ante los tribunales de justicia. Y le gané el juicio, un juicio por el derecho a la información. Un derecho, un recurso de amparo que yo presenté. Fue el primero que se le presentó a un presidente. Se lo presenté, se lo gané, y ese juicio me valió que me nombraran el mejor diputado. Y le cuento como anécdota. Aquel 8 de mayo, el 1 de mayo, en que me nombraron, había una pequeña recepción y se acercó don Luis y me dijo, don Oscar, lo felicito por haber sido nombrado el mejor diputado del año. Le digo, muchas gracias, don Luis. Pero, y entonces se vuelve y me dice, pero ¿verdad que en ese yo tengo un pedacito? Le cuento esta anécdota porque lo que quiero resaltar es la calidad humana de la relación. A pesar de que le había ganado un juicio al presidente, había una relación humana, decente, transparente, aunque hubieran diferencias políticas importantes. Por supuesto. Ahora, ¿por qué es a veces porque siempre es cierto que en Costa Rica se han dado leyes, y yo mismo lo he dicho en el pasado cuando me tocó ejercer alguna función, que uno siente que se han dado muchas leyes tratando de evitar, y lo he dicho con estas palabras, tratando de evitar que la gente se robe las pesetas, pero resulta que se roban los colones. Entonces ha habido muchas leyes, se han dado y se establecen la Contraloría General de la República, algunas de ellas, no digo que no, que son demasiado restrictivas, pensando que de esa manera que haya corrupción, para decirlo en las palabras que la gente está esperando. Y bueno, eso ha llevado a que haya cierto entorpecimiento. Eso no se puede negar de la administración pública. Pero bueno, entonces la misma corrupción. Que le quería agregar esto a ese comentario que usted decía. La misma corrupción fue la que fue llevando a los diputados a que la Contraloría hiciera sus controles, no solamente post ejecución de obras como lo hacía antes, sino que ahora la Contraloría, por esa misma corrupción, está obligada por la ley a hacer antes de la ejecución de las obras una Contraloría, que antes no lo hacía, antes solo controlaba después de la obra. Claro. Pero la corrupción ha cambiado el panorama. Claro, recuerdo cuando yo fui diputado, estuvimos discutiendo una ley sobre este tema en la Comisión de Asuntos Económicos durante más de un año.
Y casi que tuvimos invitado permanente al Contralor General de la República en aquel momento, don Rafael Ángel Chinchilla. Y don Rafael Ángel Chinchilla siempre insistía, la Contraloría se actúa después, no antes. Y siempre fue muy claro en ese sentido, y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si se actúa después, entonces sea severo después. Exactamente. Si se actúa después y usted ve que fulano de tal cometió un delito, métalo a la cárcel. Cárcel, correcto. Todos los procedimientos legales para que tenga que pagar su pena, pero posteriormente, o sea, que el temor de la gente es, si yo robo, me meten a la cárcel. Y no decir, voy a jugármela a ver si puedo robar desde antes. Sí. Y eso es lo que no se vale. Y yo creo que sí es necesario reformar un poco ese marco. Pero entonces no se hace haciendo un show del presidente sentado con la Contralora y el presidente insistiéndole a la Contralora que viole la ley, porque no lo puede hacer. Ni él puede pedir eso, ni la Contralora lo puede violar. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Si nos parece que tal marco es un marco equivocado, pidamos una reforma. Para eso está la Asamblea Legislativa. Reformemos la Constitución, reformémosla. Pero lo que pasa es que esas reformas usted no las puede pedir yendo con una bazuca oratoria a matar a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Sí. Esa no es el procedimiento, esa no es la manera de ser y cómo se debe proceder. Y sí, yo creo que es necesario. Porque hay cosas que uno dice, mire, yo le voy a ser sincero. Déjeme poner este ejemplo. Cuando yo empecé en el año 78, fundando el CINAR, yo tuve una relación muy fluida con don Rafael Ángel Chinchilla. Y él me dio un consejo. Antes de hacer la torta, pida permiso. Sí. Entonces yo le decía, mira, Rafael Ángel, resulta necesito comprar esta cámara, pero no tengo tiempo de hacer una licitación pública. Tengo esta oferta. Pero él sabía que yo no me estaba robando un 5 y me daba permiso. Así fue el rollo de comunicaciones de don Rafael Ángel Chinchilla conmigo. Cuando volví al CINAR, la misma ley, era un contralor de mente cerrada, que nos entorpeció el trabajo. ¿Por qué? Porque no daba un permiso, aunque se pidiera antes y se explicara. Esas mentalidades también afectan mucho. Y yo creo que sí es necesario ver esa estructura de revisión previa para que no roben, porque hay otra cosa. Hay una estructura de revisión previa para que no roben. ¿Qué? Pues siguen robando. Sí. Entonces, ¿para qué cuidar las pesetas si se siguen cuidando, robando los millones? Si ahí hay algo que no está funcionando, en eso yo le doy la razón a los. Lo que pasa es que yo le doy la razón no al presidente de la República que quiere que eso se haga entonces por vía de hecho. No, esos males se corrigen por vía del derecho, o sea, por las normas establecidas en la institucionalidad para eliminar esos vicios que se fueron creando. Le voy a poner un vicio que se creó hace poco. La famosa regla fiscal. Este país se va a morir preñado aunque tenga regla. ¿Por qué? Porque resulta que usted hoy en este país no puede hacer nada si no cumple con los deseos de dos cosas. Uno, la regla fiscal, que no puedo hacer tal cosa porque ya me pasó lo que dice la regla fiscal. Y la regla fiscal impide nombrar policías, nombrar profesores, hacer obra. Si resulta que es una camisa de fuerza. Y la otra cosa con la que hay que estar de acuerdo es con doña Ogde. Si doña Ogde no da el permiso para que respire el presidente, se muere ahogado. Porque no pueden violar lo que dice la Ogde. Y entonces, ¿para qué nombramos presidente? Nombremos ahí un carajo que administre lo que diga la Ogde y nos sale bastante más barato. Aunque mandemos al carajo la soberanía que ya le estamos mandando.
Vamos a un corte comercial, estamos conversando con Óscar Aguilar Bulgarelli y ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y escuchando esta cátedra de don Óscar Aguilar Bulgarelli sobre la evolución de la institucionalidad, sobre todo la división de poderes en nuestro país. Pero en esa gran exposición que usted nos hizo, don Óscar, en la primera parte del programa, yo quiero aprovecharla para lo siguiente. Allá no recuerdo si fue a principios de este siglo, se hizo una modificación constitucional que decía que el poder de la República lo ejercen el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, y se incluyó el pueblo, que no estaba incluido. En esas constituciones no estaba explícitamente establecido el pueblo. Sobre la base de que se establece que el pueblo también tiene los derechos soberanos de poder ejercer el poder, en el 2006, si mal no recuerdo, quien era defensor de los habitantes, José Manuel Echandi, presentó una inconstitucionalidad a la Sala Constitucional porque no existía un mecanismo para que el pueblo pudiera ejercer eso que decía la Constitución. Bueno, el domingo pasado le decía yo a dos que entrevistaba en Noche Sin Tregua, a Sergio Alvarado y a André Cambronero. Que le decía yo el domingo pasado a dos invitados de Noche Sin Tregua, de que qué curioso que la idea del referéndum no nació de la Asamblea Legislativa, no nació de los partidos políticos, como que los gobernantes estaban muy contentos en que se les eligiera y que posteriormente el pueblo no se metiera en nada. También es cierto que hubo muchas épocas donde el pueblo estaba muy contento, elegía a su gente y se iba a sus cosas, se ocupaba de sus cosas y tampoco tenía mucho interés de participar en las decisiones de los gobernantes. Los tiempos han cambiado. Y entonces, a partir de ese momento se crea la del referéndum. Sin embargo, nuestro referéndum es solamente para aprobar o improbar leyes. No existe la potestad del plebiscito como si existe en los municipios para relevar a alguien de su función. Inclusive se ha tratado diferente, se le permitió en algún momento a los alcaldes reelegirse todas las veces que quisiera. Ahora se les cortó y se les permite solo una reelección inmediata, pero existe la revocatoria de mandato y eso no existe para el Poder Ejecutivo, ni siquiera para el Poder Legislativo. Pero la pregunta viene por acá. Viendo lo que ha propuesto el presidente, que creo que lo mejor que ha hecho cuando ha propuesto un referéndum es esta discusión que se ha generado de qué es un referéndum, de qué es un plebiscito y si deberíamos cambiar las leyes. Pero voy a dar mi posición.
no creo que el presidente vaya a presentar ningún referéndum. Creo que esto se va a volver una cortina de humo, pero qué lindo que se estableció esa discusión. Inclusive me llama la atención, oyéndolo a usted ahora, hablar de la Contraloría, hablar de las relaciones entre los poderes, que muchos de los temas que pretende desarrollar el presidente de la República en un referéndum son propios de su incapacidad para poder haber negociado con la Asamblea Legislativa, para entender lo que la Contraloría General de la República le dice cuando le habla de la ciudad gobierno. La Contraloría no le puede decir sí ni no a las aspiraciones que tenga un poder ejecutivo. Lo que le dice sí o no es el mecanismo que está utilizando para la inversión, que como bien lo decía usted, está obligada a la Contralora o el Contralor del momento a respetar la ley. Pero cuando uno ve que los temas que se discuten es la armonización del mercado eléctrico, que a todas luces estamos en una crisis energética, cuando se ve que la eliminación de los 5 consejos del MOP, cuando es cerrar órganos desconcentrados del Ministerio de Agricultura y Ambiente, cuando es hablar de una marina y una terminal de cruceros que ni siquiera hay proyecto todavía, cuando el presidente habla de la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales, llevar eso a un referéndum, la jornada 4-3, que fue la sala constitucional la que se opuso, después de que se aprobó, la exploración del gas natural, no hay ni un proyecto en la Asamblea Legislativa circulando ni del Poder Ejecutivo. Uno dice, yo creo que desde el Poder Ejecutivo tampoco conocen para qué es el referéndum en Costa Rica, sino que se hizo dentro del marco de seguir marcando que hay otros culpables, y no el Ejecutivo, en ejecutar, y que la culpa es del Legislativo, que la culpa es de la Corte. Esa cortina de humo es decir, voy a hacer un referéndum, pero de ese referéndum se viene hablando por el entonces candidato Rodrigo Chávez, un año de campaña electoral, y ahora nuevamente durante sus 2 gobiernos ha estado hablando del tema, pero es ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Qué reflexión hace usted sobre esa institucionalidad del referéndum, que para mí deberíamos cambiarlo, deberíamos tener plebiscitos para contemplar a los ciudadanos? ¿Qué reflexión hace dentro del marco de lo que es esa figura y lo que hoy el presidente está haciendo en relación a algo que, le repito, dudo que lo vaya a cuajar? Sí, en efecto, el tema de la participación del ciudadano en las decisiones políticas de este país, como una especie de democracia de participación, es un poco antes de la Constitución del 49, hay algún texto de la Constitución del 49 que también lo señala, pero sobre todo la reforma que se hace del artículo, si mal no recuerdo, es el 3, en tiempos de don Abel Pacheco, de la presidencia de don Abel Pacheco, donde se establece que la democracia de Costa Rica, entre muchas cosas, es una democracia participativa. Y 3 años después se da la ley del referéndum, que es lo que está regulando todo esto. Ahora, que este que está citando el presidente es una olla de carne. En una olla de carne usted encuentra desde la costilla bien surtida con su grasita hasta la verdura que a lo mejor puede ser más insulsa, que es un chayón. Y ahí usted encuentra de todo. El presidente no convocó un referéndum. A él le gusta el término del chop suey, yo lo hago más a la tica. Él convocó una olla de carne, donde hay de todo. Y eso no es un referéndum. ¿Por qué? Porque en primer lugar la ley establece en qué se puede hacer referéndum. Lo que pasa es que el referéndum, el presidente lo ha tomado como un instrumento de la más vulgar demagogia. Y cuando usted es candidato a la presidencia y sabe que, por ejemplo, un tema como el de las pensiones no puede ser tratado en un referéndum, y usted y su vocera pasa toda la campaña diciendo que van a convocar para ver el tema de las pensiones, eso es un engañabobos, para decirlo en una palabra bonita y no decir un engañatontos. Y pasaron de tontos a toda la gente que votó por él, creyendo que eso iba a ser posible. Y eso no. Bueno, con el referéndum pasa lo mismo entonces. Sigue montado en esa tesis, citando cosas que no son de un referéndum. Como dice usted, de quitar 3 o 4 departamentos del Ministerio del MOP o de Cultura o de Agricultura. No, eso es
tema legislativo, además están dentro de los temas administrativos prohibidos por la ley para poder hacer referéndum. Yo hice un estudio, hice un articulito hace poquito que publiqué que se llama Referéndum e Institucionalidad, donde señalo que eso no es posible. ¿Qué es lo que pasa? Que el presidente, detrás de esto hay otras motivaciones, y se las voy a decir. Él está preparando el terreno para querer establecer en Costa Rica un régimen autoritario. Y el presidente autoritario quiere ser él, sin duda. Y vea cómo lo está planeando. Está planeando un referéndum que no tiene ni pies ni cabeza para decir que a él no lo dejan gobernar. Correcto. Y entonces, para que otros sean los culpables. No me dejan gobernar para buscar un taxi y montar a cualquier marioneta en ese taxi que lo elijan presidente de la República en las elecciones de 2026. Pero vean que en un programa de televisión, de una televisora de un gruñito muy cuestionado que anda por ahí, dijo una cosa muy importante, el punto que para mí que se le escapó más importante de todo su mal pensamiento, cuando habló de convocar una constituyente. Y dijo, es que hay que convocar una constituyente y que el Poder Ejecutivo y el Legislativo estén de acuerdo. Bukele. Con esa constituyente, yo quiero ser el asesor de esa constituyente. Ahí está toda la perversidad política puesta de manifiesto. Dicho en palabras reales, ¿qué es lo que quiere? Poner una marioneta de presidente en el 2026 con una asamblea legislativa que está pidiendo tenga la mayoría para convocar una constituyente, y en esa constituyente, ya según él, poder manipularla para llegar a ser un presidente autócrata en este país. Y perdónenme, pero los que no lo saben, busquen la historia reciente de Nicaragua, busquen la historia reciente de Venezuela, y busquen la historia reciente de El Salvador, de ese presidente al que él va a irle a aplaudir la toma de posesión en unas democráticas y muy cuestionables, y verán que ese procedimiento que él ha seguido y que puso de manifiesto en ese programa de televisión es lo que han seguido los países, para citarles tres. Y muchos de estos países han caído en la autocracia y en la pérdida de la libertad. ¿Y a dónde me lleva a mí lo más triste de mi reflexión? Cuando yo veo que hay una encuesta y que el 25% de costarricenses tontonecamente dicen que están de acuerdo en que Chávez gobierne violando la ley. Eso es impensable en una Costa Rica inteligente y democrática como la que tuvimos. Que 25 personas de cada 100 crean que puede gobernar violando la ley, violando el marco legal, violando nuestra seguridad jurídica. Eso es impensable. ¿Y eso es producto de qué, don? De la mala educación, o de una educación que viene 40 años haciéndose para que la gente olvide precisamente esto que hemos hablado. Nuestra historia institucional, cómo hemos llegado a ser el país que somos, no porque se le ocurrió a ningún genio premio Nobel hacer este país, sino porque lo hicimos a base de sangre, sudor y lágrimas, como diría Winston Churchill. Y eso lo hemos olvidado y hemos hecho que la gente lo olvide, y tenemos que volvérselo a recordar. Dos cosas, nos quedan 5 minutos, don Oscar. Dos cosas, porque usted tocó antes el tema de la mentira, de la falta de la verdad, que es fundamental en las relaciones entre los que están en el poder. La mentira se ha vuelto el instrumento político, entre comillas, político, ¿verdad? Por el instrumento más bajo del ejercicio de aquellos que llegan al poder. La mentira. Inclusive yo al presidente Rodrigo Chávez lo he bautizado como el presimiente, porque me parece que miente con mucha constancia y lo hace con intereses claros sobre lo que usted planteaba. Por supuesto que sí. Eso es una. Y la otra, no puedo dejar pasar la oportunidad de que usted siempre ha sido
un miembro del Partido Unidad Social Cristiana, es un hombre que conoce muy bien los principios. Bueno, hasta hace unos años. Sí, pero conoce muy bien los principios demócrata cristianos, social cristianos. Su vida política, digamos, en el ejercicio del poder la hizo usted en la Unidad Social Cristiana. Correcto. ¿Qué opinión le merece, ahora que hablábamos de partidos políticos también, del exministro Amador utilizando al Partido Unidad Social Cristiana, un partido tradicional, como taxi para llegar seguramente a intentar ser candidato, buscando el camino corto, no jodiéndose, como popularmente decimos, haciendo su propio partido, justificando en que hay muchas trabas para eso y justificando en que no tiene recursos. Y entonces, eso lo dijo él en un videíto que por ahí anda circulando, no lo estoy inventando yo. Entonces, tomó la decisión de rescatar aquello de hace décadas, cuando su familia era mariachi o era la Unidad Social Cristiana. Entonces, se acaba de acordar de eso y entonces quiere regresar a la Unidad Social Cristiana. Cuéntenos en esos dos temas, la mentira y este capítulo de Amador. Empiezo con lo primero y termino con lo segundo. Vea, lo de esto de Amador, los únicos culpables son los del partido PU, porque ya no son PUS. Ya, Partido Unidad. Ya, es más, el logo dice Unidad, ya no dice Unidad Social Cristiana, se quedaron en puro PU. El problema es que terminen haciendo pupú, y eso es otra cosa. Pero ellos se lo buscaron. Yo veo a Miguel Ángel Rodríguez muy bravo. Y yo le digo, y perdóneme, y cuando este partido hace unos años eliminó los requisitos para ser candidato a la presidencia, para ser candidato a diputado, para ingresar al partido, cuando eliminó precisamente la obligación de ser miembro del partido 2 o 3 o 5 años antes para poder aspirar a un cargo, y lo eliminó. ¿Por qué? Porque quería que alguna gente llegara a la Asamblea Legislativa, o porque querían que un miembro del Cato nos viniera a agarrar a Catos, presidiendo el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces ellos cambiaron una limusina por un taxi. Ellos hicieron al Partido Unidad taxi cuando dejaron que la puerta, y pueden ser a cualquiera, no pueden eliminarle la posibilidad. Es más, yo creo que si le dicen que no entre, los acusa de un recurso de amparo y se los gana, porque ahí no hay requisitos para estar. Es que tiene que demostrar haber sido social cristiano. Y perdónenme, pero si es que los que primeros han traicionado la ideología social cristiana son ellos mismos al eliminar el social cristianismo, tanto que ahora son el partido pupú. Sí. Yo digo que algunos partidos, y meto aquí a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana, dejaron de ser socialdemócratas y socialcristianos y se volvieron social cretinos. Es correcto, absolutamente, totalmente de acuerdo. O vea usted cómo en la Asamblea Legislativa, salvo una diputada, que a mi juicio se ha mantenido ingiesta durante todo este periodo, salvo una, todos estuvieron aplaudiendo que el señor exministro entrara al Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué está alegando Miguel Ángel? ¿Qué está alegando? ¿Qué está alegando? El presidente del partido puede estar alegando porque ya resulta que hay alguien que le va a disputar la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Y si usted me pone a escoger entre los dos, de ahí pésteme la soga por Carmen. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos al otro tema, la verdad. Hemos excluido la verdad como parte del quehacer político. Y la verdad ha estado, lo cierto es que la mentira ha sido compañera de la política durante mucho tiempo. Yo creo que desde siempre, usted que es politólogo. Sí, siempre ha estado ahí. Ahora, lo que pasa que la verdad, la mentira, en cierta forma ha compartido terrenos en la política con la verdad. O sea, no es que la verdad haya estado ausente, pero hoy día lo que impera es la mentira. Y la mentira
más burda y bastarda. Cuando usted ve que se presentan ante un podio, dicen cosas que se sabe que no son ciertas y los cogen y se los pasan después a sus réplicas por los medios de comunicación para que repliquen la mentira y sigue la mentira dándole vuelta. Y usted trata de explicarle a la gente que aquello que se está diciendo no es verdad, que es mentira. Y todavía la gente dice, pero es que lo dijo don fulano, como si fuera el Santum Sanctorum. No puede ser eso. Es decir, nos están matando a base del engaño. Y eso es lo más grave, el engaño a la gente. Y la gente es tan... Yo digo una frase reiteradamente, y yo creo que se lo he dicho a usted alguna vez en este programa y la voy a repetir. El gran problema es que han llevado a nuestro pueblo a pensar que solo hay dos cosas importantes, dos balones, el del fútbol y el de silicona. Y cuando ahí la gente piensa que esas son las dos cosas más importantes, todo lo demás quedó en la nada. Y estamos matando este país. Tenemos ahí, don Oscar, como siempre, agradecerle mucho esa claridad, ese verbo punzante, duro, tipo bisturí, que es tan necesario para que se comprendan muchas cosas. Como usted bien lo dice, algunos por falta de profundidad, por falta de educación, avalan muchas cosas que pueden estar poniendo o que están poniendo en peligro, para decirlo concretamente, la democracia de este país, que con todos sus defectos es una de las mejores del mundo. Por supuesto, por eso yo peleo por la democracia. Yo peleo por la democracia. Y en mis 80 años, ¿por qué más puedo pelear? Por una democracia para que mis hijos, mi bisnieto que tiene 5 años, pueda vivir un país libre, democrático, y en paz. Al menos como el que hemos disfrutado nosotros. Sí, al menos como el que hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias, don Oscar, un abrazo. Sobre todo a ustedes que esperamos el día de mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.